¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Feliz inicio de semana. Esta es la semana número 12 de transmitir desde aquí, desde casa. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, lo vamos a seguir haciendo mientras sea necesario para protegernos y proteger a los demás de la pandemia del COVID-19. Sobre todo ahora que la Florida es uno de los estados en los Estados Unidos que tiene un repunte alarmante de casos y que, bueno, pues desgraciadamente se debe a mucha irresponsabilidad de personas que en medio de una fase de reapertura no han hecho caso a las medidas precautorias, que han decidido reunirse en lugares donde, pues créanme, no hay una sana distancia entre las mismas. Mucha gente que no usa tapabocas y bueno, es la situación ahora en la Florida, desgraciadamente con un repunte importantísimo y grave de casos confirmados de COVID-19, al mismo tiempo que empieza a haber muchos más pacientes en los hospitales. Esto no ocurre solamente en la Florida, ocurre en varios estados de los Estados Unidos. Pero bueno, eso será tema de otro programa. Por el momento, yo le doy la bienvenida a este Conclusiones y vamos a iniciar con lo que el día de hoy es una controversia, pero al mismo tiempo es una alerta muy importante que puede terminar con espejismos y también con fanatismos. Pero bueno, ya le explico más adelante de qué le estoy hablando. Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu VZLA Trump. Conclu Venezuela Trump. Esa es la etiqueta, el hashtag numeral Conclu VZLA Trump. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclu VZLA Trump. Es la etiqueta esta noche durante todo el programa. A ver, 2 empleados que asistieron al evento de campaña de Donald Trump el sábado en Tulsa dieron positivo por coronavirus. Ahora suman 8 los miembros del equipo que portan el COVID-19. El anuncio hecho este lunes es apenas el más reciente contratiempo de un fin de semana desastroso para el presidente de Estados Unidos, que empezó con el pie izquierdo en el relanzamiento de sus actividades como candidato para las elecciones de noviembre, buscando, por supuesto, la reelección. Unas 6,200 personas acudieron al evento político de Trump en Oklahoma. 6,200, según cálculos de ¿quién? De los bomberos. Ahora, el aforo del centro es para 19,000 asistentes. Ni siquiera la mitad, ¿no? Ni siquiera la mitad. Y según el director de comunicaciones de la campaña, 12,000 personas pasaron por el detector de metales. Es lo que dice el director de comunicaciones de la campaña de Trump. Los bomberos dicen 6,200, no más. Lo cierto es que estos números, como quiera que sea, se distancian mucho del 1,000,000 de registros que supuestamente habían recibido para el evento, dicho por el propio Trump, que 1,000,000 de personas habían solicitado boletos. ¿Dónde está el 1,000,000 de personas? ¿Dónde estuvo el 1,000,000 de personas? Tampoco tienen nada que ver con los 100,000 asistentes que habían avisorado entre sus filas. Habían dicho, bueno, del 1,000,000, 100,000. Es más, afuera va a haber muchísima gente, esto se va a desbordar. Bueno, no fue así. Lejos, muy lejos. Había asientos vacíos, ¿no? Los seguidores del mandatario culparon a algunos manifestantes que, según ellos, actuaban de manera radical, bloqueando los detectores de metal. Pero también hubo una convocatoria en la red social TikTok que invitaba a sus usuarios a apuntarse para el evento y luego no asistir. En pocas palabras, sabotearlo, ¿no? A lo mejor de ahí el 1,000,000 que decía Trump, pero 1,000,000 que era ficticio, ¿no? Era un plan para sabotear. Esto puede ser también el resultado. Durante el acto, el sábado, Trump reveló que le había pedido a algunos miembros de su plantilla que redujeran la cantidad la cantidad de pruebas y la velocidad de pruebas que se hacen para detectar el COVID-19. Dijo que las pruebas son un arma de doble filo. Es algo que yo le he dicho aquí hasta el cansancio, ¿no? Porque mientras más se hacen, más infectados se encuentran. Y por eso les pidió que fueran más lento.
Eso fue lo que dijo Trump ahí, ¿no? Con sus seguidores. Ahora, al día siguiente, Peter Navarro, asesor económico de la Casa Blanca, aseguró en una entrevista a CNN que obviamente se trataba de una broma, de un chiste presidencial. Si usted lo vio, porque a veces es muy fácil interpretar y opinar. Si usted lo vio, si no lo vio, mejor no hable. Se lo digo así de frente. Si no lo vio, no hable. Pero si lo vio, usted entenderá que en ningún momento queda claro que se trataba de una broma. Es decir, no hay un contexto en el que uno pueda entender cuando está viendo el discurso de Trump que está bromeando. No hay ese contexto. O fue demasiado directo su broma que se confundió como una declaración seria, o no tiene una guía o un conocimiento del sentido del humor, ¿no? Porque no parecía chiste, no parecía broma. Lo que no fue un chiste fue lo que le dijo al portal Axios en una entrevista que ofreció este viernes. Ponga mucha atención. El mandatario dejó abierta la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. También se refirió a su relación con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Escuche usted. Otra cosa que John Bolton mencionó en su libro fue que le aconsejó respaldar a Guaidó en Venezuela. Sí. Con el beneficio de poder ver lo que ha ocurrido, ¿cree que fue un buen consejo? Bueno, él empezó muy temprano haciendo eso. Yo hubiera quedado tranquilo haciéndolo o no, pero estaba muy firme contra lo que ocurre en Venezuela. ¿Lamenta haber utilizado su peso diplomático para respaldar a Guaidó y haber aceptado ese consejo de Bolton? Particularmente no creo que fuera... ¿Se reuniría con Maduro? No creo que fuera... Él ha pedido reuniones. ¿Usted lo haría? De pronto lo pensaría, pero no diría que yo estaba... Bueno, fue en ese tiempo, en el momento en que Guaidó fue electo. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero lo dije. Hubo gente a la que le gustó, otra a la que no. Yo no tenía problema. No creo que fuera, usted sabe, muy significativo de una u otra manera. Sí, a Guaidó le gustaría reunirse y él seguiría... A Maduro le gustaría, sí. Perdón, Maduro quería reunirse. Nunca me opongo a una reunión. Usted sabe, es raro que me oponga a una reunión. Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones, pero hasta este momento las he rechazado. La respuesta del Partido Demócrata no se hizo esperar. El candidato presidencial Joe Biden aprovechó la oportunidad, Joe Biden, de salir al paso y echar, pues, leña al conflicto. En un tuit aseguró que Trump menciona duramente el caso venezolano, pero admira, y cito, a matones y dictadores como Nicolás Maduro. Esto es lo que decía Joe Biden, ¿no? También prometió que de ser electo se pondría del lado de la gente y de la democracia en Venezuela. Ya en la mañana del lunes esto pues se había convertido en una crisis de la que Trump intentó salir con un tuit en el que se retractó y expresó su rechazo hacia Maduro. Y aunque no mencionó directamente a Guaidó, dijo que siempre estaría en contra del socialismo. Veamos qué fue lo que dijo. A diferencia de la izquierda radical, yo siempre estaré en contra del socialismo y a favor del pueblo de Venezuela. Mi gobierno siempre ha estado del lado de la libertad y contra el régimen opresor de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, una salida pacífica del poder. El pronunciamiento de Trump fue reforzado por la jefa de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, y esto fue lo que dijo, escuche. Él no ha perdido la confianza en lo absoluto y en los tweets de esta mañana él dice claramente que nosotros apoyamos a los venezolanos y su lucha por la libertad. También quiero resaltar lo fuerte que ha sido este presidente con Maduro al reconocer a Juan Guaidó. Cuando se comparan las acciones de este presidente, nos hemos opuesto al socialismo y estamos del lado de la libertad. Y el embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, hizo su parte agradeciendo a Trump por lo que calificó de apoyo irrestricto y consecuente al gobierno que representa. Bien. El cuestionado presidente Nicolás Maduro, por su parte, no desperdició la oportunidad, pues le abrió la puerta a esta diatriba y aseguró este lunes que tenía toda la disposición de conversar con Donald Trump. Esto ocurre apenas 4 meses después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a Guaidó y lo apoyara públicamente durante el discurso del Estado de la Unión. Vamos a recordar.
Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump. De la misma manera que hablé con Biden, podría hablar con Trump. Pues ahí lo tiene usted y le decía yo, esto está ocurriendo muy cerca a esa presentación espectacular, extraordinaria de Juan Guaidó en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? En el Legislativo de los Estados Unidos. Vamos a recordar ese momento, si le parece. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. Pero fíjese usted, más allá de esta retahíla de dimes y diretes, ir y venir, hay una realidad, ¿no? La disposición de Trump de reunirse con Maduro, desde la perspectiva que usted quiera, de la que inicialmente no aclaró y después quiso corregir diciendo que sería solo para hablar de su salida, pero que estaría dispuesto a una reunión, en fin. El punto clave es que Trump habla de que está dispuesto a reunirse. Estamos claros, ¿no? Para decirle que se vaya o para lo que sea, porque está dispuesto a reunirse. Bueno, hay un problema muy grave aquí, muy grave. Muy grave, del cual no se ha hecho aclaración y del cual pues tampoco Trump ha podido salir de este tema, que no se puede soslayar, ¿no? Hay que subrayarlo, hay que puntualizarlo. ¿Qué es qué? Pues que Maduro es un prófugo de la justicia estadounidense, ¿sí? Maduro es un hombre buscado por la justicia estadounidense, su cabeza tiene precio. Así que cuando Trump no descarta reunirse con él, está abriendo la puerta para un encuentro con las razones que sea y la intención que sea, con un hombre al que el Departamento de Estado acusa de narcoterrorismo y corrupción. Es decir, Trump estaría dispuesto a reunirse desde la perspectiva del Departamento de Estado con un narcotraficante o con un terrorista. Desde el punto que usted quiera verlo, se lo repito, para decirle que se vaya del poder o lo que quiera, o para reunirse porque nunca desperdicia o desaprovecha o no está en contra de una reunión. Se estaría reuniendo con un narcotraficante o un terrorista desde la perspectiva del Departamento de Estado. El 26 de marzo de este año, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, lo dejó bien claro, ¿no? Ofrecieron $15 millones por información relacionada con Nicolás Maduro y hasta $10 millones por datos sobre algunos de sus más cercanos compañeros y excompañeros en el poder que también han sido vinculados con narcotráfico. ¿Como quiénes? Bueno, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá, Cordones, en fin. Maduro calificó estas acciones como extremistas en su momento. De producirse este encuentro, además, Trump estaría legitimando al responsable de posibles ejecuciones extrajudiciales, torturas y represión, según fue documentado por la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Los excesos quedaron registrados en el informe que presentó en marzo de este año. Así que desde cualquier perspectiva, una reunión con Maduro de parte de Trump, cómo verla o cómo interpretarla en este contexto, ¿no? Con un narcotraficante, con un terrorista, de acuerdo al propio Departamento de Estado, a la propia justicia estadounidense. O con un violador de derechos humanos, de acuerdo a Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos. Esa es la reunión a la que estaría dispuesto Trump. ¿Qué piensa usted? Bueno, vamos a hacer una pausa en lo que lo piensa, ¿le parece? Y al regresar vamos a hablar de la improvisación sobre el tema de Venezuela en la administración Trump. El exasesor de la Casa Blanca, John Bolton, que revela detalles preocupantes sobre la estrategia de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro.
En su libro, sí, en ese libro que ahora sí va a poder ser publicado. Ya regreso. Ya le decía yo antes de ir a la pausa que John Bolton, el ex asesor nacional de seguridad de Donald Trump, publicará, finalmente va a poder hacerlo legalmente hablando, ¿no? Publicará un libro este martes que dedica un extenso capítulo a la estrategia de la Casa Blanca sobre Venezuela. Bolton, político republicano de la vieja escuela, estuvo a cargo de esta estrategia desde mediados de 2018 hasta septiembre de 2019, cuando dejó el cargo. Ahora que está fuera del gobierno, presenta La habitación donde ocurrió, así se llama el libro. Un libro donde menciona a Donald Trump en cada línea, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice sobre el tema de Venezuela? ¿Qué repercusiones tiene ese contenido el día de hoy cuando Trump se dice dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro? Yo solo le voy a decir algo. Esta no es la primera vez que Trump tiene como idea reunirse con Maduro. No, hay varias más. Y lo tuvieron que frenar. De esto, y lo subrayo, de acuerdo a Bolton. Pero vamos mejor con nuestra Kay Guerrero y su reporte K, que tiene más información. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz lunes allá en casa. Bienvenida a mi casa, como siempre. Y bueno, pues ahora este tema de Bolton en el capítulo, al menos Venezuela, cobra mucha mayor relevancia con las declaraciones hechas por el presidente Donald Trump, incluso en cuanto a la persona de Bolton y el trabajo de Bolton, porque también habla de eso en esta entrevista que da el fin de semana. Kay, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Buenas noches. Fíjate que John Bolton gastó bastante tinta hablando de Venezuela. El capítulo se llama Venezuela Libre y son 39 páginas, Fernando, sobre la estrategia de la Casa Blanca en contra del régimen de Nicolás Maduro. Obviamente no podemos confirmar la información que está en ese libro, no lo podemos confirmar de forma independiente, pero sí tenemos varios días analizando el contenido con diferentes analistas, diferentes personas. Y el resumen, Fernando, hay que decirlo, es bastante vergonzoso para la administración de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente Bolton, que estaba a la cabeza del tema de Venezuela, dice que la Casa Blanca en sí nunca tuvo una estrategia clara, o mejor dicho, lo da a entender de que la Casa Blanca no tenía una estrategia clara para enfrentarse al régimen de Nicolás Maduro. Y dice también que el presidente Donald Trump dudó en más de una oportunidad de las capacidades de Juan Guaidó, a quien él mismo reconoció como presidente interino de Venezuela, mientras que al mismo tiempo engrandecía en algunas reuniones las de Maduro, porque se refirió al caudillo venezolano como un hombre inteligente, un hombre fuerte, un hombre que era muy difícil sacar del poder. Pero no hay que leer todo el capítulo, aunque yo lo recomiendo, no hay que leer todo el capítulo completo para entender qué estaba pasando en la administración. Basta ver el primer párrafo que describe John Bolton. El primer párrafo de ese capítulo de Venezuela, Fernando, dice lo siguiente: el régimen ilegítimo de Venezuela, uno de los más opresivos del hemisferio occidental, presentó ante la administración Trump una oportunidad, pero eso requería una determinación constante de nuestra parte y una presión constante, total e implacable. Y concluye diciendo, no pudimos cumplir con este estándar. Ahora, Fernando, las siguientes páginas son peores, porque describen cómo la administración, Bolton incluido, supuestamente nunca confiaron en el éxito que podría conllevar una colaboración con la oposición venezolana. Y si bien Bolton señala que el presidente Trump le pidió tajantemente en varias oportunidades acabar con el régimen de Maduro, sacarlo del poder, también dice que esta postura era de alguna forma aleatoria, porque un día decía una cosa y otro día el presidente decía otra. Incluso en una oportunidad, según lo que dice Bolton, Trump le había pedido que no se metiera mucho en el tema de Venezuela porque en ese momento las cosas no iban muy bien, así que la óptica no era muy buena para la administración. Bolton también cita a Trump diciendo supuestamente que al chico, en referencia a Juan Guaidó, no lo conocía nadie,
pero que en otra oportunidad dijo que Maduro iba a ser muy difícil de quitarlo del poder porque contaba con el apoyo de los militares y nuevamente porque era inteligente y porque era fuerte. Pero Bolton también dice, Fernando, que la decisión de reconocer a Guaidó como presidente interino no fue algo que de pronto se le ocurrió a Donald Trump, sino que salió de una reunión entre funcionarios del gobierno y que, bueno, que el presidente Trump estuvo de acuerdo, eso fue lo que dice Bolton, pero que una vez se hizo ese reconocimiento, el mandatario habría dicho, y lo voy a citar el libro, el mandatario habría dicho que quería garantías sobre el proceso, el acceso también post-Maduro a los recursos petroleros de Venezuela, algo que no podemos confirmar de forma independiente y la Casa Blanca, por supuesto, lo ha negado. Pero como ves, Fernando, de ser cierta, esta información es muy preocupante para la oposición venezolana, también es música para los oídos de Nicolás Maduro y desde el punto de vista de inteligencia, de estrategia, los analistas con los que hablamos dicen que, bueno, que el plan de la Casa Blanca no es más que una mera improvisación de la emergencia en Venezuela. Esto, por supuesto, no exonera a Bolton de culpa. El libro se llama La habitación donde pasó y, bueno, pasó al frente de sus narices, literalmente. De hecho, el libro, dicen estos analistas, podría funcionar como un efecto boomerang, porque más allá de dejar mal a la Casa Blanca, también deja muy mal parado a John Bolton. Al final del día, Fernando, él era la cabeza de este plan venezolano, un plan que no existía, por lo que deja entender el libro. Este libro, como tú también mencionabas, se publica mañana y seguirá dando mucho de qué hablar, pero el día de hoy es noticia y es interesante por la conversación que tuvo Donald Trump precisamente con el medio digital Axios. En esa entrevista, como ya tú reportabas al comienzo del programa, el presidente dijo que está dispuesto a reunirse con Maduro. Eso también lo dice Bolton en su libro. De hecho, dice que lo mencionó en varias oportunidades y que tanto él como el secretario de Estado Mike Pompeo pensaron que era una malísima idea y cuenta de un encuentro que el presidente Trump sostuvo con el presidente de Colombia, Iván Duque, donde supuestamente Trump le comenta a Duque la idea de reunirse con Trump y Duque le dice que no, que es una mala idea y que sería una victoria para el régimen. Es algo que ya estamos consultando con el gobierno colombiano. En fin, Fernando, puedo pasar toda la noche contándote sobre este libro, pero bueno, son muchos los detalles y nuevamente lo quiero dejar claro, no podemos confirmar esta información de forma independiente y la Casa Blanca y el mismo presidente han dicho que el libro de Bolton es una colección de mentiras y de falsedades, aunque contradictoriamente también lo acusan de romper las normas de confidencialidad de la Casa Blanca, Fernando. Efectivamente. Y además que es cierto, no lo podemos confirmar de manera independiente, es la versión de Bolton, pero cuando lees el capítulo Venezuela, si vas haciendo un paralelo, un timeline, ¿no? Una línea de tiempo en el acontecimiento real, o sea, lo que, por ejemplo, conocemos como periodistas y nuestra audiencia lo conoce también a través de la información, con lo que va narrando Bolton, pues hay o mucha coincidencia o mucha similitud. ¿A qué me refiero? Los pasos y las cosas que narra Bolton iban ocurriendo dentro de la estructura de la Casa Blanca, con los acontecimientos que ocurrían en Venezuela, con la oposición, etcétera, tienen un sentido. Es decir, ¿cómo te diré? Es similar, si no igual, a lo que en la realidad conocemos sí ocurrió, ¿no? Así que al menos similitud o coincidencia, como lo quieras ver, hay en cuanto a los hechos que nosotros mismos registramos, ¿no? Así es, Fernando. Mira, los hechos, como tú dices, se dan, o mejor dicho, la reacción de la Casa Blanca, como la explica Bolton, se da de acuerdo a los eventos que estaban pasando en Venezuela. Y hay una en particular que me llamó mucho la atención cuando habla de ese famoso concierto que se llevó a cabo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y él mismo dice que ni siquiera la Casa Blanca sabía que Juan Guaidó iba a participar en ese concierto y que ellos pensaban que era una muy mala idea. Entonces te das cuenta que había una falta de coordinación y que la estrategia no estaba clara, porque se supone que todo esto se había planificado con mucha antelación para que funcionara. Pero bueno, Fernando, es uno de los tantos detalles que hay en ese libro, pero tienes toda la razón. Si alguien conocía esta información, era John Bolton. Efectivamente. Y ahí estuvimos en ese concierto, mi estimada Hey, y después en el puente y en Cúcuta, en fin. Nosotros conocemos bien la historia. Bastante bien. Bueno, Mickey, pues te mando abrazo con este recuerdo de esa cobertura y gracias por
por la información sobre el capítulo de Bolton y Venezuela. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, era nuestra Kay Guerrero en vivo desde su casa, allá en Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Así la encuentra en Twitter, se la recomiendo. Sígala. Hacemos la pausa entonces para regresar a hablar más a fondo acerca de esto. Tengo dos invitados espectaculares. Está Pedro Mario Burelli, que es exdirector de Petróleos de Venezuela y fundador y director general de BMV, o sea, BIV Advisors, y también Juan Carlos Hidalgo, analista internacional. Hacemos pausa y regresamos. Le doy la bienvenida por parte de Bolton y precisamente el trabajo de Bolton. Las cosas cambian. Le doy la bienvenida a mis invitados, Pedro Mario Burelli, exdirector de Petróleos de Venezuela y fundador y director general de B+B Advisors, y también Juan Carlos Hidalgo, analista internacional. Él nos acompaña desde Costa Rica, Pedro Mario desde Washington, si no estoy equivocado. Señores, bienvenidos a ambos, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Saludarles con esta amplia controversia. Pedro Mario Burelli, voy a iniciar con él, si me permites, Juan Carlos Hidalgo, porque... Bueno, Pedro Mario es venezolano, además es muy activo, es una persona que conoce todos los entretelones, no solamente de la situación venezolana, sino también de Washington y lo que ocurre allá en Washington. Hace mucho Pedro Mario y yo mantenemos comunicación, hablábamos en su momento de las decisiones que se tomaban por parte de Bolton, y Pedro Mario, en ese momento le apostabas mucho precisamente al trabajo de Bolton. Las cosas cambian ahora desde tu perspectiva. Pero yo te pregunto, ¿es solamente Bolton o tenemos que corresponsabilizar a Trump? Yo creo que yo dividiría esto como en tres pedazos en esta discusión de estos días. Hay un capítulo del libro de Bolton que está dando mucho que hablar. Hay una entrevista de anoche del presidente y hay una realidad. El libro de Bolton, recordamos que en el momento que Bolton se va, para el libro. Bolton no hace mención de más nada, él no hace mención de la visita del presidente Guaidó a Washington, de la reunión de 2 horas en la oficina Oval, nada de eso discute, es como si el mundo hubiera parado ahí. La entrevista de Axios yo no la entiendo, está mal reportada, no existe una transcripción. Y en el fondo yo creo que ha generado una confusión por una tercera cosa, que es la realidad, que es el estilo particular del presidente. El presidente es errático, el presidente es desordenado, el presidente definitivamente no sabe escoger sus asesores porque los escoge y se vota. Y a la larga, la realidad que uno tiene que sentarse y decir, ¿qué es lo que hay de verdad aquí? Aquí lo que yo sí creo que hay verdad, debajo de todo este desorden, es un compromiso bipartidista en esta ciudad de salir de Nicolás Maduro para permitir que Venezuela transite de nuevo por el camino de la democracia. Ahí no hay ninguna diferencia de opinión y la acabamos de ver en la respuesta anoche, donde el vicepresidente Biden, el candidato demócrata, sale casi a decir, yo voy a ser mejor todavía, yo voy a ser más duro, yo voy a pelear más, y después salen nosotros confirmando que su compromiso es salir de Maduro y que siguen apoyando a Guaidó. Esta ciudad, lamentablemente, es muy desquiciada en la forma que está manejando su política exterior. El equipo que está manejando Venezuela, yo nunca creo que apoyé a Bolton, nunca entendía su idea de pensar de que con tweets iba a salir de Maduro. Siempre pensé que él sobreestimó el poder de los Estados Unidos y subestimó la criminalidad de Maduro. Y esa combinación me fue preocupando desde hace mucho tiempo a mí. Cuando uno ve el libro, obviamente confirma las cosas que uno veía, que no había un plan, que en el fondo había una intención muy fuerte, pero no había un plan. Y las acciones individuales que se iban a tomar no tenían como un fin definido o una fecha cierta. Y Pedro Mario nos da toda esta perspectiva importante. No sé por qué no entender la entrevista de Axios con declaraciones concretas de la posibilidad de reunirse con Maduro, que es lo que hoy está causando la controversia, pero ahora entramos en ese detalle. Déjame hablar con Juan Carlos Hidalgo para ver cuál es la perspectiva que tiene Juan Carlos precisamente. Vamos a tomar los 3 niveles o los 3 escenarios que maneja Pedro Mario Burelli. A ver si opina igual. Juan Carlos Hidalgo, te escucho. Adelante, por favor.
Sí, Fernando, y buenas noches también a Pedro Mario. Bueno, efectivamente hay un presidente que en el libro, y ya lo sabemos que es el caso, es un presidente muy errático cuya actitud hacia cualquier problema de política exterior depende del estado de ánimo que maneje, y se ve constantemente en las páginas de este capítulo en donde Bolton manejaba cierto nivel de nerviosismo sobre cuál iba a ser la actitud del día de Donald Trump hacia el tema de Venezuela. Y eso permeaba dentro de los niveles del gobierno federal. Vemos que no todos estaban en la misma página. El Departamento del Tesoro arrastraba los pies con respecto a las sanciones que proponían John Bolton y otras figuras dentro del gobierno. Y dentro del mismo Departamento de Estado, de la Unidad de Asuntos Hemisféricos Occidentales, resistía abiertamente la posición agresiva que estaba promoviendo Bolton en la Casa Blanca. Y ellos se nutrían, estos dos entes del gobierno federal, del Poder Ejecutivo, se nutrían de esa actitud dubitativa del presidente Trump. Así que efectivamente se proyecta la imagen de una administración que no tenía una agenda clara. Parece que John Bolton sí la tenía. Él sí tenía por lo menos en su cabeza un escenario de endurecer más las sanciones contra Venezuela, poner presión máxima, aunque me parece que al final era un poco ingenuo. No es hasta el final del capítulo cuando John Bolton empieza a comentar el rol que juegan los servicios secretos cubanos, por ejemplo, en el andamiaje del régimen criminal de Nicolás Maduro. Eso me llamó muchísimo la atención, puesto que ignorar el papel que juega Cuba en Venezuela no es entender exactamente cuál es la relación de fuerzas en ese país. Completamente de acuerdo en ese sentido. El tema de los cubanos es muy, muy importante para quienes conocemos la situación venezolana. Ahora, Pedro Mario Burelli hace una aclaración muy importante. Pedro Mario, ojalá la puedas hacer extensiva para muchos de tus paisanos, para muchos venezolanos que están endiosados con un Trump, con su catire, como le llaman, y que no entienden que es un compromiso bipartidista. Hay quienes le apuestan todo a Trump para solucionar el problema venezolano y ven a la izquierda de este país o a los demócratas, que no es lo mismo, que se los digo millones de veces, que la izquierda latinoamericana, pero los ven como el acabose. Si llegara a ganar Joe Biden la presidencia, no habría más posturas duras en contra de Nicolás Maduro. Ya lo dice Pedro Mario Burelli muy claramente. Es bipartidista, hay un compromiso bipartidista desde cualquiera de los dos frentes. Se ve como un régimen, como una dictadura, como algo que tiene que terminar. Esto hay que hacérselo extensivo a muchos de tus paisanos porque están muy perdidos, mi querido Pedro Mario. Pero déjame hacer una pausa y aquí hay dos puntos muy importantes que a mí me preocupan y quiero escuchar la perspectiva de cada uno de los dos. Uno de ellos. Si bien es cierto que hay sanciones por parte de la administración Trump, ¿no? Y que se le ha puesto precio a la cabeza de Maduro, de Diosdado, en fin, hay sanciones en el ámbito económico, para que no haya negociaciones con otros países, en fin, todo lo que ya conocemos. Yo te pregunto, Pedro Mario, ¿hay una real ayuda para el venezolano? Si fuera así, ¿por qué hoy no hay un TPS, un estatus temporal de protección para los venezolanos en este país? Si tan clara está la administración Trump, si tan claro lo tiene el catire, que los venezolanos hoy están saliendo, huyendo de su país porque hay una dictadura que está manejada desde la perspectiva del Departamento de Estado por un narcotraficante y un terrorista con su combo. ¿Por qué no protegen a los venezolanos en este país? Porque fácilmente el presidente Donald Trump podría conseguir un estatus temporal para los venezolanos. No lo ha hecho. Y yo me pregunto, ¿dónde está entonces la real ayuda que puede dar desde hace mucho rato a los que están pagando el precio de la dictadura? Porque una cosa es el ámbito político y otra cosa son las tragedias, los dramas y las historias de los venezolanos que están huyendo. Entonces, ¿está ayudando o no está ayudando? ¿O es un tema político que está utilizando? Esta sería la primera muestra de ayuda. Y segundo, hay una parte en el libro de Bolton donde Trump deja muy en claro que le hace saber a Juan Guaidó que de arreglarse la situación por el apoyo de los Estados Unidos, parafraseando, Estados Unidos debería tener acceso al petróleo venezolano. Y este es otro punto que también a mí me preocupa. Lo hablo al regresar con Pedro Mario Burelli y el señor Juan Carlos Hidalgo. Ya ven. Pedro Mario Burelli y Juan Carlos Hidalgo me acompañan y le decía yo antes de la pausa a mis dos invitados dos temas.
si hay una verdadera ayuda y preocupación por los venezolanos, ¿dónde está el TPS de este gobierno para aquellos que se encuentran en este país? Algunos buscando asilo, con años de espera en el asilo político, otros más que ni siquiera tienen un estatus legal. ¿Dónde está el TPS para ellos? Hay para otros países ya el TPS, ¿no? ¿Por qué a los venezolanos no se les ha dado si realmente los quieren ayudar? Y la otra, esta parte del libro donde dice que Trump sugiere a Guaidó que si todo se arregla, tener acceso al petróleo venezolano. Juan Carlos, déjame empezar de nueva cuenta con Pedro Mario Borelli. Adelante, Pedro Mario. Mira, el TPS, Fernando, yo lo veo inscrito dentro de una discusión de política doméstica de los Estados Unidos de inmigración. Yo creo que ni siquiera hay una relación, como yo ven TPS y ven Venezuela y la política hacia Venezuela y nada. Hay un problema fundamental de la forma que la administración Trump ve el tema de inmigración, como lo quiere discutir en el Congreso. No cree que la T de temporal en TPS significa temporal, no quiere que se eternicen, que no quieren crear un nuevo precedente porque los otros TPS se han eternizado. Entonces vamos a tener una discusión más amplia del tema migratorio y no caigamos. Entonces estamos trancados en el tema de Venezuela por una discusión más grande que tiene mucho que ver con la política doméstica del tema de inmigración. Creo que entonces yo lo separaría un poco de si están haciendo mal o bien. En cuanto a lo segundo, yo te diría una cosa, Fernando. Todo el libro, todo el capítulo de Bolton se refiere a algo que termina en septiembre del año pasado, contado por una persona que no tenía mucho entendimiento de lo que era Venezuela y está narrando cosas aleatoriamente, que es lo que me dio la impresión. Es un gran desorden lo que él cuenta. Él no se da cuenta que al contar lo que le está contando, él también demuestra que él no tenía un plan. Él, para mí, es el que peor queda. Él jugó un papel determinante en el desastre del 30 de abril en Venezuela. Él fue el que se tomó en serio que esas negociaciones con Padrino, con Gorrín y con los otros iban a llegar a algún lugar, porque no entendía y no entendía. Entonces, él se exime de responsabilidades. Al final dice que la cosa estuvo bien. Pero el punto que yo te quiero decir es que el tema del petróleo, si en un momento lo dio el presidente, te aseguro que hoy en día, lamentablemente, el petróleo de Venezuela le interesa a muy poca gente en la situación de mercado petrolero que existe hoy en día. No, en eso estoy completamente de acuerdo, pero la intención habla de muchas otras cosas. Juan Carlos Hidalgo, ¿me entiendes? Sí, ¿Estás interesado por el tema Venezuela o estás interesado también por el petróleo venezolano? Pero tienes razón, el momento era otro. Juan Carlos, adelante. Sí, empezando por la última parte con el tema petrolero, claramente el presidente Trump desconoce la actualidad de la situación petrolera en Venezuela, pero no olvidemos que también cuando hubo toda la discusión sobre la intervención estadounidense en Siria y en Irak alrededor del Estado Islámico, una y otra vez Donald Trump habló sobre la necesidad de que Estados Unidos hiciese el control de los campos petrolíferos que en ese momento estaban con el Estado Islámico. Así que es una cuestión que obviamente a él le viene una y otra vez a la mente, el tema del petróleo y los intereses comerciales de Estados Unidos. También en el marco de otra cosa que tal vez Trump no entienda, pero que sí John Bolton entendía y que se repite varias veces en el capítulo, que es la doctrina Monroe. Se habla de que esta administración venía a revivir la doctrina Monroe, que había sido enterrada con la administración Obama, muy probablemente a la luz de la participación económica que han tenido China y Rusia en Venezuela. Sobre el tema del TPS, coincido mucho con Pedro en el sentido de que esto choca con uno de los pilares fundamentales de la doctrina Trump en política doméstica, que es más bien cerrarle las puertas a la migración. Pero lo cierto es que si hay tanta simpatía o tanta empatía por parte de la Casa Blanca hacia la situación en Venezuela y estamos ante la mayor crisis humanitaria jamás vista en el hemisferio occidental, lo normal habría sido que efectivamente la administración Trump abra las puertas para que los venezolanos puedan tener un estatus migratorio temporal en Estados Unidos. Claro, que se haga una excepción. Además, ¿desde qué perspectiva los quieres ver? ¿Los ves como refugiados o como que hay que verlos, no? Si el nivel del daño que se ha causado por parte de la dictadura, del régimen, desde la perspectiva estadounidense es tan grande, tienes que verlos desde una perspectiva de refugiados. No puedes verlos como el resto de los inmigrantes. No puedes verlos como un mexicano, un hondureño, un salvadoreño. Estos son refugiados que están huyendo definido por la propia administración como una dictadura. Ese es el punto. Ahora, finalmente, y me queda muy poco tiempo, les pido a ambos que sean breves. A mí me suena muy mal, porque no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas veces, Pedro Mario, la intención de Trump de reunirse con Maduro. Esto ha quedado asentado, no solamente por el libro de Bolton, lo sabemos de otras fuentes, tú, Pedro Mario, lo sabes, yo también lo sé, de otras fuentes que ha habido intención antes
y que esa idea es recurrente en Trump. ¿Cómo interpretar esto, Pedro Mario, brevemente? Mira, esta es una idea que tiene cierta gente. John Kerry tenía la idea de que él también iba a llegar a Venezuela y se iba a sentar con Maduro, iba a solucionar todo porque él era un gran negociador, había negociado con Irán. Lo que Trump también le pasa por la cabeza, si esto no lo soluciono yo. Es una de las cosas esas que la dice, porque creo que un tipo que no tiene control de lo que habla, dice demasiadas tonterías. Y yo creo que a la larga, su secretario de Justicia, el fiscal general, que le develó al mundo que habían acusaciones selladas contra Maduro, y por lo cual se puso 15 millones el precio de la cabeza, creo que se sentaría a hablar con él y diría, mira, esto no te va a quedar muy bien, esa foto no te conviene. ¿Qué te puedo decir de las fotos que hay por ahí a nivel mundial? En fin, señores, Juan Carlos, me tengo que ir. Ya no pude cerrar contigo, se me fue el tiempo. Pero como siempre, ha sido un gusto, un placer saludarlos, verlos bien y escucharlos. Siempre es enriquecedor en este programa. Les agradezco mucho que me hayan acompañado a los dos. Muchas gracias. Mi casa es su casa. Buenas noches, lo veo mañana. Pásela bien.